Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí. Querría agradecer a la organización por invitarme a venir a pasar este día tan interesante de debates. Pues siento que el AVE no me va a esperar, entonces pues agradezco que la sesión esté progresando con rapidez para poder compartir la tarde con vosotros. Yo tengo pasión por todos los temas que han estado comentando los ponentes y por los que comentará luego Pablo Mercury, pero bueno, a mí me toca un tema más político que tiene pues menos chiste y que a mí me deja un poco más frío incluso que los anteriores, que son más especulativos y que se prestan más a que discutamos. Lo que yo voy a comentar son aspectos sobre la política europea, sobre investigación en el uso del agua y sobre innovación en el uso del agua, que bueno, pues son temas que vivo también pues con mucho interés, pues porque forma parte de la construcción europea y bueno, pues la construcción europea es algo en lo que... Gracias. Perfecto. Es algo en lo que creer en estos días en los que ya creemos en pocas cosas. Pero bueno, yo voy a hablar del agua e intentaré guiar esta discusión hacia la agricultura. Esta mañana nos han hablado de agricultura y desde la agricultura nos han llevado hacia el agua en algunos momentos. El comisario ha estado comentando las políticas que tenían que ver con el agua desde la agricultura y yo voy a hacer el camino contrario, porque desde hablar de la generalidad del agua en temas muy relacionados pues con el tratamiento, la reutilización que han ido saliendo aquí o la agricultura, pues lo voy a ir llevando hacia los temas agrícolas, pero la perspectiva de la organización en la que yo me ocupo en estos días es una perspectiva del agua en general. Yo voy a hablar de varias iniciativas, pero fundamentalmente de la primera, que es la iniciativa de programación conjunta sobre agua, que es lo que llamamos Joint Programming Initiative on Water, ¿vale? Que es la JPI del agua, que bueno, pues una iniciativa que la lideran los países miembros de la Unión Europea y algunos de fuera también, que es una iniciativa que se conoce como P2P, que quiere decir es una iniciativa en la que se relacionan entidades públicas que son financiadores y gestores de la investigación y de la innovación. De la misma manera que esta mañana nos hablaban de una asociación europea innovadora, o una EIP por sus siglas en inglés, sobre agricultura, voy a hablar de una sobre agua, que es paralela y que de nuevo pues muestra los problemas del agua agrícola desde otra iniciativa. Las iniciativas EIP son iniciativas que están lideradas por la Comisión Europea y que son iniciativas público-privadas, PPP. Es una cooperación público-privada para fomentar la innovación en el agua. Y luego daré algunas pinceladas rápidas sobre Horizonte 2020 y despuntaré algunos programas europeos relacionados que mañana pues técnicos como Isabel Bombal de Magrama tendrán ocasión estoy seguro, de volver sobre ellos con más intensidad porque son muy importantes, tanto para España como para las comunidades autónomas que en buena medida van a implementar algunos de estos programas. Las iniciativas de programación conjunta se tratan de la coordinación. Europa está atomizada en muchos países diferentes, cada uno con sus políticas de investigación, algunos con una larga tradición, otros más corta, como la tradición de España en investigación. Y se trata de coordinar y de evitar que dupliquemos, evitar fragmentaciones y conseguir hacer más pues, con los mismos recursos. Es un proceso de geometría variable donde los países entran y salen según les interesa, no estamos buscando compromisos permanentes y es una forma de enfrentarse a retos europeos clave. Y el agua ha sido identificado como uno de ellos, al igual que la demografía o al igual que el envejecimiento, o el Alzheimer o la urbanización de Europa. Pero no es un proceso dirigido por la Unión Europea. La Unión Europea lo está alimentando, pero este es un proceso fundamentalmente de los programas de los países. Tenemos 10 JPIs en marcha en este momento, desde 2008, y la del agua, que está liderada por España, es una iniciativa que, bueno, pues tras años de preparativos y realidades, pues está ya dando sus primeros frutos y está ya relacionándose de forma activa con los investigadores y los innovadores. Este es el mapa de la JPI del agua en azul oscuro. Bueno, sí, los colores son bastante verdaderos. En azul oscuro tenemos a los países miembros y en azul claro a los observadores. Bueno, hay una cobertura muy grande de Europa y la Unión Europea, que está ahí puesta a la derecha, pues sería un miembro sin voto que, como comentaba, pues anima el proceso. Y desde esta esquinita pues estamos coordinando todos estos programas de los países miembros. Y estas 4 diapositivas os hablan de la diversidad de la investigación y la innovación en agua en Europa. Esto no es muy diferente de la lista de los socios de Innovagro. ¿Te das cuenta? O sea, aquí estamos hablando un poco de una situación parecida con objetivos diferentes.
pero una situación parecida, basada en una diversidad tremenda, en una fragmentación de esfuerzos y en la capacidad y en la necesidad imperiosa de aunar esfuerzos para conseguir objetivos comunes. Marcar objetivos, que es una de nuestras tareas, e implementar su consecución. Nosotros hemos decidido el reto de la JPI como conseguir sistemas sostenibles para una economía más sostenible en Europa y en el mundo. Tenemos una ambición internacional. Los problemas del agua raramente conocen de fronteras y nosotros tenemos una ambición internacional porque nos interesa contribuir a mejorar problemas globales del mundo y porque tenemos una industria en Europa, no tenemos ningún problema de decirlo, que está muy interesada en desarrollar operaciones en todo el mundo, al igual que tenemos empresas de otras partes del mundo que desarrollan operaciones aquí. Somos un elemento de conocimiento desde la investigación más básica hasta la innovación. Y respondemos a retos de todo tipo, económicos, tecnológicos, sociales. Nuestros objetivos no son científicos, nosotros no tenemos objetivos científicos, tenemos objetivos de gestión de investigación. ¿Qué es lo que somos? Somos un grupo de gestores de investigación en Europa. Entonces queremos involucrar a los usuarios, obtener masa crítica de los programas de I+D+I de Europa. Nos marcamos un objetivo para 2020 del 67% de la financiación, pero ya tenemos el 90% en este momento de la financiación dentro de la JPI. Queremos alcanzar una coordinación efectiva y sostenible, armonizar las agendas de investigación. Esto es un tema muy delicado, porque esto es algo muy íntimo de los países, muy ligado a la soberanía nacional. Yo investigo lo que quiero, o lo que acordamos junto con otros países vecinos, ¿verdad? Y también armonizar las actividades, desarrollar actividades conjuntas que pueden ser pues, proyectos de investigación o de innovación, o redes, o esquemas de movilidad, o infraestructuras comunes de uso comunitario. Y ahí nuestro objetivo numérico es coordinar el 20% total de los países en I+D+I y dar soporte al liderazgo europeo en ciencia y tecnología en agua. Europa es la tercera parte en publicaciones del mundo, la tercera parte en patentes y la tercera parte del negocio mundial. Aproximadamente esa es la regla del pulgar, como se dice en inglés, del agua en Europa. Sin embargo, tenemos una agenda estratégica que está en continuo progreso y hemos dedicado ejes a distintos elementos. A ecosistemas, sería el primer eje, a los ciudadanos y su suministro de agua, sería el segundo, la competitividad de la industria, el tercero, y el cuarto es el objetivo de la bioeconomía basada en el uso racional del agua, que es todo lo que tiene que ver con el área agrícola, que es un área pues, muy importante de nuestra JPI. Y aún el quinto, que es un objetivo de reconciliar oferta y demanda de agua, tiene claramente que ver con el agua con el agua agrícola por la importancia que tiene la agricultura en el uso consultivo. No se puede formular de otra manera. Este es nuestro esquema de gobernanza, tenemos un comité de gobierno, ejecutivo, científicos y grupos de interés asesores y un secretariado que está basado en el Ministerio de Economía y Competitividad en Madrid. Aquí os hablo un poco sobre cuál es la situación de la financiación ahora mismo de la investigación en Europa. Fijaros, los países, voy a quitar un poco, los países miembros y los países asociados al programa Marco en general están dedicando unos 370 millones al año en investigación e innovación sobre agua. Estamos actualizando esta cifra, probablemente subirá hasta los 500 millones, teniendo en cuenta otros programas. Y eso es ese 88% del total de Europa que está ahora mismo dentro de esta iniciativa. En añadido a ese esquema, la Comisión Europea invierte 130 millones de euros en su programa Marco. Esto es parte de la razón de ser de las iniciativas de programación conjunta, porque el dinero para la financiación de la investigación y la innovación está muy ampliamente en manos de los países miembros, no en manos de la Comisión Europea. La Comisión Europea maneja típicamente cerca de un 20% de los fondos de investigación e innovación en Europa, y el resto está aquí. La Comisión Europea, alimentando el proceso de programación conjunta, lo que está haciendo es ganar acceso a unos recursos que estaban en el ámbito exclusivamente nacional y a facilitar el que no se investigue 3 veces lo mismo y que se tengan una amplitud de miras europea en la ejecución de sus presupuestos. Bueno, aquí los que estéis interesados en más información, tenemos una newsletter y tenemos pues una página web en la que encontráis toda la información. Ahora mismo estamos en el proceso de consulta pública de la segunda versión de nuestra agenda de investigación e innovación. Y os animo a todos a los que participéis dentro de nuestra página web en esta consulta pública en la que estamos intentando recabar información de industriales, investigadores, organizaciones no gubernamentales, ciudadanos,
sobre la urgencia y la importancia de los distintos temas que estamos considerando para incluir en nuestra nueva agenda estratégica. Dentro de nuestros objetivos de realización de actividades, hemos planificado 3 convocatorias. La primera, 3 convocatorias de proyectos de investigación e innovación. La primera fue la convocatoria piloto que le hicimos en 2013 y movilizamos 9 millones de euros con 10 países de la Unión Europea, siempre en geometría variable, los que quisieron apuntarse, y dedicamos este tema a los contaminantes emergentes del agua. Y esto tiene una relación con la agricultura, porque efectivamente todos los temas, toda el agua urbana fundamentalmente, que sufre tratamientos en los que se eliminan o no estos contaminantes emergentes, que pueden ser pues de muchos tipos, ¿no? Pero pues, estaríamos hablando de elementos químicos que han aparecido, que se han detectado recientemente, pues disruptores endocrinos, pueden incluso nanomateriales, puede haber cianobacterias, también elementos de resistencia a antibióticos. Todos esos elementos son posteriormente son susceptibles de ser utilizados en la agricultura, donde pueden crear problemas derivados de la presencia de estos elementos también. En 2014 estamos preparando una convocatoria que va a tener 20 millones de euros para proyectos de investigación e innovación que publicaremos en 6 meses y que va a estar orientada hacia soluciones y servicios tecnológicos para la distribución y medida de agua, tratamiento de agua, reutilización, desalación, inundaciones y sequías. Vamos a tener posiblemente bastante énfasis en el tema de inundaciones y sequías, que de nuevo, como se comentaba en las ponencias, guarda bastante relación con los problemas de la agricultura. Tenemos una estructura financiera en la que intervienen los países miembros, la Comisión Europea y agencias que financian innovación, y eso nos va a permitir, en estos 17 países europeos, con el añadido de Sudáfrica, lanzar esta convocatoria de proyectos que esperamos que ya tenga una capacidad de movilización muy amplia. Y quiero llamar vuestra atención en este foro agrícola sobre la convocatoria de proyectos de 2015, que estamos ya preparando en este momento, sobre mejora de la eficiencia del uso del agua en la agricultura, reducción de la contaminación de suelos y aguas para una agricultura sostenible. Esta convocatoria 2015, que está exclusivamente dedicada a la agricultura, va a tener una capacidad de movilización muy grande. Es difícil de prever la cantidad de dinero que vamos a conseguir, pero contando con el apoyo financiero de la Comisión Europea, podríamos conseguir 30 o 40 millones de euros para hacer una convocatoria de proyectos muy fuertemente dinamizadora del sector, en la que estamos abiertos a la contribución adicional, con fondos adicionales de otros países internacionales. Tenemos mucho interés en coordinarnos con países de fuera de Europa, porque los problemas de la agricultura, fundamentalmente los problemas de la seguridad, soberanía alimentaria que veníamos comentando, tienen su raíz en puntos del globo que están a veces a 10.000 kilómetros de distancia, y no podemos desde Europa abordar ese problema solo. Vamos a colaborar además con otra JPI, que es la JPI FACHE, que se ocupa de la alimentación, la agricultura y el cambio climático, y vamos a lanzar esta convocatoria en cooperación con ellos. Cambio de tema. Esto era sobre la JPI del agua, que recuerdo era una cooperación entre organismos públicos financiadores de investigación, y ahora nos vamos a la Asociación Europea para Innovación sobre Agua, que en inglés llamamos EIP sobre agua, On Water. Y esto es paralelo al esfuerzo que nos han comentado esta mañana sobre la EIP de Agricultura, que hablaba el comisario europeo, y esto tiene que ver con la colaboración público-privada para fomentar la innovación. Eso es otro esfuerzo muy importante de la Unión Europea para dar salida a los problemas de Europa en cuanto a crecimiento económico y creación de empleo. Se basa en que las proyecciones de las tendencias de inversión en I+D+I en los distintos países señalan un crecimiento muy importante de los países emergentes con una pérdida potencial de liderazgo por parte de Europa, y que eso puede acelerar esas transferencias de influencia y de capital hacia Asia, que nos dejaría a Europa en una situación compleja de cara a recuperar un tejido productivo con el que poder sostener nuestro crecimiento económico. Por eso estas asociaciones europeas de innovación se orientan de nuevo a retos, actúan en toda la cadena de conocimiento y reconocen, por ejemplo, en este caso, la importancia de la industria europea del agua, que tiene 100 gigaeuros de volumen, que es una cantidad desorbitada, con 9.000 pymes activas, más de 500.000 de puestos de trabajo únicamente en las utilities, en las empresas de servicios, y que necesitan de una mayor actualización. Este es el esquema de gobernanza, donde
se están desarrollando los grupos de acción que tenemos ahí a la derecha, en los que tenemos ahora mismo una fuerte presencia española que ahora comentaré. Y estas son las prioridades. De nuevo, las prioridades, tenemos prioridades que no tienen un foco temático exclusivo en la agricultura, pero en las que podemos muy claramente situar la agricultura detrás, que serían las de reutilización, las de la unión o la combinación del agua con la energía, los eventos extremos, servicios ecosistémicos. Y nos encontramos con que estos grupos de acción, de los que hay 25 en marcha, 8 de ellos coordinados por España, lo cual muestra que España tiene una gran presencia en las tecnologías y las industrias del agua europea. Son grupos que no tienen una financiación en este momento, se autofinancian y que dentro de esos 25 grupos de acción yo os he seleccionado aquí 3 que me parecen importantes, que por la relación que tienen con la agricultura. Aquí tenemos uno sobre monitorización para toma de decisiones, que combina sensores con teledetección. Otro que está basado en la presencia, en la construcción de grandes equipos fotovoltaicos de bombeo de agua para grandes potencias, que es una solución que en este momento la Europa del regadío necesita con una gran urgencia, porque no podemos pagar la factura energética, sobre todo por los cambios políticos que ha habido recientemente en la tarificación. Y el último grupo de acción que me gustaría destacar es este sobre la agricultura de regadío, una agricultura de regadío, como diríamos, resilient, sí, con gran resistencia en Europa. Y este está basado y está destinado a hacer de puente con la Asociación Europea para la Innovación de Agricultura. Este es un poco la estructura. Y en cuanto a Horizonte 2020, ya casi cerrando la presentación, pues quiero hacer énfasis en que Horizonte 2020, que es el programa, nos ha comentado ya esta mañana el comisario, que va a financiar la investigación y fundamentalmente la innovación en Europa, es una nueva vuelta de tuerca a la financiación de la innovación, muy en la línea de lo que hace Innovagro, con lo cual hay una retracción de la financiación en la investigación que en su mayor parte se refugia en el European Research Council, en el Consejo Europeo para Investigación, que es el que va fundamentalmente a financiar la investigación no orientada. Y este programa pues, combina programas, además del 7º programa marco y el anterior, combina lo que fueron el programa marco de competitiva e innovación, que era fundamentalmente ayuda para empresas, y el Instituto Europeo de Tecnología, aproximadamente lo mismo. En sus objetivos deja, como decía, la ciencia en manos del ERC y tiene una parte de liderazgo en innovación industrial y luego busca dar respuesta a los retos sociales de dimensión europea. En cuanto al agua agrícola, pues lo encontramos dentro de estos retos sociales en varias partes, pero fundamentalmente en la parte del reto social que llamamos el número 5. Podemos ver que los retos sociales concentran aproximadamente la tercera parte de la financiación de Horizonte 2020 y es el reto 2, que es el de agricultura, que nos comentaba esta mañana el comisario, y el reto 5, que es el de medio ambiente, son los que concentran la mayor parte de la inversión. Y el reto 5 tiene una convocatoria específica en agua, por primera vez en la historia del programa marco y quizá por la última. Y en esta convocatoria de agua, que está anunciada para 2014 y 2015, podemos ver cómo se distribuyen las fuerzas. La mayor parte del dinero va directamente a innovación, esto es dinero empresarial. Hay una parte que es para acciones de coordinación y soporte, que sería esta en amarillo. Hay una pequeña parte que se dedica al apoyo a la JPI del agua y el resto va a una mezcla de investigación e innovación. Pero como podemos ver aquí, el programa Horizonte 2020 tiene una apuesta decidida por la innovación. Mañana tendremos ocasión de ver cómo se complementa estas iniciativas y programas que he comentado con otras como, por ejemplo, los fondos estructurales y de inversión, el RIS3, que va a afectar decididamente cómo se usan los dineros de los fondos estructurales y de los fondos de inversión europeos en las comunidades autónomas, los programas de desarrollo rural de Magrama, que ya esta mañana hemos tenido ocasión de conocer en algunos de sus aspectos, y cómo se apoyan las actividades de investigación con infraestructuras, formación, diseminación, políticas. Tendremos la ocasión de obtener fondos más allá de nuestros fondos de investigación para complementar tareas de investigación e innovación a través de estos fondos regionales que van a estar condicionados a tener un carácter innovador por primera vez en la historia de la Unión Europea. Y veremos, ya que esto está en buena medida en fase de implementación, cómo todo esto se pone en marcha. Y quería terminar mostrándoos una foto
de lo que veo todas las mañanas cuando me levanto en mi ciudad, Zaragoza, en el nordeste de España. Es el río Ebro y el puente medieval roto por un evento extremo. Esto es un cuadro que está en el Prado. Juan Bautista Martínez del Mazo. Pintó esa Zaragoza, ¿verdad?, renacentista, y es muy interesante ver cómo el efecto de los eventos extremos, en este caso del río, supera con creces el poder político que detenta ese pequeño carruaje en negro que está ahí donde viajaba el rey de España, entonces el más potente de Europa. Pero esto para nosotros subraya la importancia de las redes, del trabajo en equipo, de la programación conjunta, como única manera de sobreponernos a la pequeñez del poder político individual de un solo país frente a la magnitud de las catástrofes naturales. Y eso es todo. Muchas gracias.